Ser minero. Roberto Fernández nos acerca al mundo de la cultura minera cada lunes, hoy también. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, introdúcenos, si te parece bien, a nuestro invitado, que lo tenemos además. Pues sí, hoy vamos a hablar de unas jornadas muy interesantes. Nos va a hablar nuestro invitado de unas jornadas muy interesantes que van a tener lugar a finales de mes en Ponferrada, con el nombre de Hierro y Carbón en el noroeste ibérico. Y para ello pues nos acompaña Francisco Balado, del Instituto de Estudios Bercianos, entidad que coorganiza estas jornadas y que la verdad es que es una entidad, ¿no?, que lleva años haciendo una labor extraordinaria por la cultura y la historia del Bierzo y ahora pues más centrada en ese tema de la minería, y por eso hemos invitado a Francisco para que nos hable de estas jornadas tan interesantes y a ver si todavía se nos anima alguien más, ¿no?, a apuntarse, que hasta final de mes tienen tiempo. Muy bien. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a los dos. Muy buenos días y a todos los oyentes. Buenos días. Bueno, os disponéis a hablar, ¿no?, en el marco de estas jornadas, de lo que ha sido un intensísimo siglo XX, ¿no?, para nuestras cuencas mineras. No sé, ¿de dónde parte la idea y el proyecto de plantear, ¿no?, un encuentro de expertos de estas características? Bueno, pues parte de la Constitución hace ya prácticamente un año de un grupo de trabajo que, sin una finalidad concreta, empezó a reflexionar sobre el patrimonio que la actividad minera ha dejado en esta tierra. Y cuando hablo de esta tierra no me refiero solo al Bierzo, sino incluso a toda la provincia o más en un ámbito más amplio al noroeste ibérico, toda la actividad minera que se ha desarrollado durante siglos. Ese grupo de trabajo lo ha constituido pues la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, el Instituto de Estudios Bercianos, también hay profesionales de otras universidades, de la Universidad de León, y bueno, pues entre todos empezamos a reflexionar sobre este tipo de cuestiones y ya estas son las terceras jornadas que realizamos. Las dos primeras fueron específicamente dedicadas, la primera de ellas al Wolfram, a la extracción de Wolfram, la segunda a la extracción de oro y esta a la extracción de hierro y carbón, teniendo en cuenta pues los centenarios que ahora a finales de mes vamos a celebrar aquí en Ponferrada. Uh-huh. Roberto. Y estas las planteáis, Paco, como una actividad de extensión universitaria también, he visto, ¿no?, de la UNED, y me parece muy importante también, ¿no? Sí, mira, este doble enfoque efectivamente es muy importante, es decir, es una actividad por un lado divulgativa, es decir, intentamos llegar a la mayor cantidad de gente posible, de población en general, que entiendan pues los vestigios, lo importante que ha sido la actividad de la extracción minera y todo lo que a su alrededor se ha constituido en esta tierra, y los vestigios patrimoniales que esa actividad ha dejado, que son realmente muy relevantes. Pero también es una actividad de carácter académico. Entonces, todos aquellos alumnos que quieran conseguir créditos universitarios, en este caso un crédito universitario o dos de libre configuración, también previa matrícula a través de la página web de la UNED, de Extensión Universitaria de la UNED, pues pueden matricularse en ella. Es decir, tiene ese doble carácter divulgativo y académico que yo creo que es, efectivamente, como tú muy bien dices, muy interesante. Háblanos un poco del programa. Yo he visto, por ejemplo, que el primer día estáis o dais protagonismo a alguien tan importante como Julio Elazurtegui. Claro, es que date cuenta que estamos conmemorando en este 2018 3 centenarios. El primero de ellos es el centenario de la publicación de un libro que fue absolutamente una especie de anticipación a todo, una especie de sueño, ¿no? Tenemos una actividad que es una exposición sobre la historia de la minerosiderurgia de Ponferrada, que le llamamos así, del sueño del Elazurtegui a la MSP. Bien, pues ese sueño se concretó en la publicación el 1 de septiembre de 1918, es decir, ha hecho ahora 100 años, de una nueva Vizcaya creada en el Bierzo. Este es un libro de Julio Elazurtegui, que fue un emprendedor, un ingeniero, un empresario vasco, vizcaíno en este caso, que estuvo en esta tierra y que, bueno, pues él constató, fue de los primeros, de los pioneros, que a finales del siglo XIX constató la importancia que los yacimientos de carbón y del hierro, fundamentalmente del hierro, que era lo que en Vizcaya más valor se tenía, pues había en el noroeste ibérico, ¿no? Entonces, el primer día, efectivamente, le vamos a hacer, vamos a
a presentar la reedición que hemos hecho desde el Instituto de Estudios Bercianos, la reedición en edición facsímil de una nueva Vizcaya creada en el Bierzo, y con esa presentación vamos a trazar una panorámica de la figura. Para ello vamos a contar pues con especialistas, tanto vizcaínos como bercianos, sobre la figura de Julio Arazurtegui y sobre lo que significó, o más bien pudo haber significado, si se llega a crear esa nueva Vizcaya en Bierzo. Y el día siguiente dedicado a la MSP fundamentalmente, ¿verdad? El día siguiente, claro, el día siguiente es el día dedicado a la minerosiderurgia de Ponferrada. La Minero se constituyó el 31 de octubre de 1918, es decir, vamos a realizar las jornadas, van a tener lugar justo en el momento en el que produce un siglo de la constitución de la Minero, ¿no? Y vamos a reflexionar, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista técnico, es decir, vamos a contar con ingenieros de minas que nos van a contar cómo se extraía, en qué condiciones se extraía y qué significado han tenido y tienen los yacimientos de carbón y de hierro en el noroeste y concretamente en las cuencas del Bierzo y de la Ciana. Y después vamos a hacer también una parada en el tercer centenario que también celebramos, que es el de del inicio de la construcción del ferrocarril minero, del ferrocarril carbonero entre Ponferrada y Villalbino. Como digo, 3 centenarios, el Arazurtegui minero y inicio de la construcción del ferrocarril. El ferrocarril se inauguraría en el año 19, pero la construcción empezó en el 18. Entonces también vamos a tener el profesor López Trigal de la Universidad de León, nos va a dar una conferencia sobre el ferrocarril. Y finalmente ese mismo día vamos a tener una mesa redonda en la que van a participar historiadores de aquí del Bierzo, el profesor López Trigal, y una persona que fue muy importante en el proceso final de la MSP en 1993, de la primera quiebra de la MSP, que fue el comisario de la quiebra. Francisco Prada fue un hombre muy relevante en ese momento y nos acompañará también el martes 30 en Ponferrada, el segundo día, para hablarnos de ese proceso, que fue un proceso innovador, un proceso a partir de que fue el primero de los que luego han venido con la nueva legislación concursal en España, de lo que se llamó entonces las quiebras en continuidad, es decir, una vez que una empresa quebraba, podía continuar su actividad económica. Esto se dio por primera vez con la quiebra de la Minero en 1993, luego esto se adaptó a la legislación. Bueno, pues Francisco fue el que pergeñó toda esta estrategia de continuidad de la Minero en aquel momento, y también nos lo contará ese segundo día. El segundo día, por lo tanto, nos pararemos en el análisis técnico y en el análisis histórico de lo que realmente ha significado la minero siderúrgica de Ponferrada, no solo para el Bierzo y la Ciana, especialmente para ellas, pero para toda la provincia de León y para toda la minería española, porque hay que tener en cuenta que la minero siderúrgica de Ponferrada llegó a ser en los años 50 y 60 la primera empresa privada minera de España, por volumen de facturación y por volumen de negocio. Entonces, bueno, su importancia yo creo que queda, desde el punto de vista histórico, fuera de toda duda. Vais a debatir estos días, ¿no? Mirando sobre todo al pasado, pero bueno, se da la circunstancia de que estamos viviendo también meses y semanas y años absolutamente necesarios, ¿no? Para comprender toda esta historia, ¿no? Vivimos momentos de desenlace, o bueno, quién sabe si a lo mejor un capítulo y luego la historia volverá a escribirse de nuevo, ¿no? Pero son días y semanas que merecerán también ser estudiadas en el futuro, en algunas jornadas. Sin duda, porque, a ver, el futuro no está escrito, ¿no? Y desde luego los historiadores reflexionamos sobre el pasado, pero teniendo muy en cuenta las circunstancias actuales, ¿no? Las circunstancias que nos han tocado vivir. No cabe ninguna duda que ahora mismo se dan unas circunstancias económicas, sociales, en fin, la coyuntura hace que estemos pensando en otras formas de energía, en otras fuentes de energía, en otras materias primas, ¿no? Pero eso no significa que en ningún caso que en el futuro esto pueda cambiar. Mira, una de las ponencias, concretamente la de Roberto Matías, que es miembro de nuestro grupo de patrimonio, sí, se titula Pasado, presente y futuro, ¿eh? de la minería del carbón. Es decir, no tenemos que verlo esto solamente como algo que ya acabó y que esto ya se terminó. Bueno, vamos a reflexionar y vamos a poner elementos de debates encima de la mesa para ver
de qué manera esto se puede, en el futuro, desarrollar de otra manera. Eso es algo en lo que nos ha hecho y nos hace muchas veces hincapié también Roberto en este mismo espacio. Bueno, ¿todavía hay opción de que la gente pueda apuntarse? Sí, la hay, ¿no? Sí, sin duda, hay opción. La entrada para todas aquellas personas que no quieran los créditos universitarios, la entrada es libre. La entrada es absolutamente libre. Es en el salón de actos del centro asociado de la UNED en Ponferrada, un salón con capacidad para 200 y pico personas, o sea que creo que vamos a poder llenarlo y poder tener unas jornadas muy intensas y muy extensas y muy densas. Y aquellos que quieran los créditos universitarios, alumnos universitarios que los quieran, pues entrando en la página de extensión universitaria de la UNED, se pueden matricular online sin ningún problema. Pero déjame que te haga una referencia al tercer día, porque ¿sí? Tercer día de las jornadas, porque no solamente nos quedamos en el análisis histórico o en el análisis de la importancia de la figura del Azurtri. El tercer día es, para mí, si cabe, el día más importante, porque vamos a hablar de patrimonio, y vamos a hablar de los vestigios patrimoniales que esa actividad extractiva durante un siglo han dejado en esta tierra. Y para ello vamos a tener, además de a Roberto, que está con nosotros y que nos va a acompañar ese día para hablarnos de lo que es el Museo de la Siderurgia y de la Minería de Castilla y León en Sabero, vamos a tener otras experiencias de éxito como esa, como son todo lo que se está creando alrededor de la musealización de Pozo Juli y de Pozo Viejo en Fabero. Vamos a tener también a Yasodara López, a la directora del Museo de la Energía de Ponferrada, y vamos a tener también a la que fue la primera directora del Museo de la Energía de la ciudad, a Esther Aparicio, y entre todos ellos vamos a debatir sobre el patrimonio minero, sobre el patrimonio que la actividad minera ha dejado en esta tierra y sobre sus posibilidades como motor de desarrollo. Bueno, que esta es otra de los elementos absolutamente esenciales y que forman parte de nuestra filosofía a la hora de crear el grupo y esta jornada. Por lo que podemos ver un programa completísimo, así que enhorabuena por el trabajo que habéis realizado. Francisco, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un saludo para todos. Y gracias también a Roberto, hasta el lunes que viene. Hasta el próximo lunes.